¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que de lunes a viernes compartimos la semilla, que es la palabra de Dios. Hoy continuaremos aprendiendo acerca de los dones espirituales, que como ya sabes, son útiles y necesarios en tu vida cristiana y en la iglesia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, continúa enseñándonos, ahora por medio de su carta escrita desde prisión a los hermanos en Éfeso, aproximadamente en los años 60-61 después de Cristo. Carta que circuló en las iglesias de Asia y que en los capítulos 1 al 3 nos habla de la obra salvadora de Dios. En el capítulo 4 al 6 nos enseña sobre la vida cristiana. Es decir, al principio, Pablo en esta carta nos habla de la salvación, cómo éramos antes sin Cristo, cómo nos salvó Dios por su gracia enorme, por medio del Señor Jesucristo, para después hablarnos de cómo debemos de vivir la nueva vida en Cristo. Por lo que te recomiendo leas esta hermosa carta del apóstol Pablo a los santos fieles que estaban en Éfeso y únete al Señor en esta lectura hermosa, te edificará, será gran bendición para ti. Bien, vayamos al capítulo 4, donde Pablo nuevamente nos está enseñando y hablando acerca de los dones espirituales. Acuérdate, nos está preparando para la vida cristiana. Capítulo 4, verso 11 y 12 nos dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como podrás ver, solo habla de un grupo de dones cuyo propósito era perfeccionar a los santos, es decir, dones que ayudaran al conocimiento de los hermanos en la iglesia para que desarrollaran la obra y que fueran de edificación para la iglesia. Ya no habla de lengua, ni de milagros, ni de sanidades, pero sí habla de profetas y de apóstoles, ¿verdad? Pues todavía estaban con vida la mayoría de ellos, entre los cuales estaba Pablo, quien escribe. Déjame decirte que en cuanto a los profetas, todavía eran vigentes, pues la escritura, como la conocemos hoy, no se había escrito totalmente, solamente el Antiguo Testamento y una parte mínima del Nuevo Testamento. Y en ese lapso de tiempo, el don de profecía, como lo conocemos hoy, el don de predicación, empezaba a darse. Además, los dones de evangelistas y los dones de pastores o maestros, nos dice Pablo, fueron para perfeccionar y edificar a la iglesia que día a día iba creciendo. Siguiendo con el orden que llevamos de estudio, este grupo solo nos faltará ver los dones de evangelista y pastores, por lo que el don de evangelista es la habilidad dada por Dios a ciertos miembros de la iglesia para dedicarse continuamente a la proclamación, es decir, a la presentación pública o en forma personal del evangelio en momentos oportunos, adecuados y en ocasiones determinadas, para los que todavía no son creyentes, para que acepten a Jesucristo como su Salvador y Señor y le sirvan en la comunión de la iglesia local. De hecho, todos los creyentes debemos de presentar las buenas nuevas de salvación, pero sí es una realidad que hay quienes tienen una capacidad muy especial dada por Dios para hacerlo. Algunos pasajes bíblicos que nos confirman el don de evangelismo es Hechos 8, versículos 5 al 6, Hechos 8, versículo 26 al 40, Hechos 14, versículo 21, Hechos 20, versículo 20 al 21, y Hechos 21, versículos 8, y 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 15. También 2 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 y 2. Y podemos ver también el versículo 5. Y por supuesto, Efesios 4:11, que es el que estamos tomando como base. Por lo que los poseedores del don de evangelista tienen la habilidad para dedicarse continuamente a compartir personalmente o en público con los no creyentes en Cristo, con resultados extraordinarios, con el objeto de que se hagan discípulos y miembros responsables y fieles en las iglesias locales. Como ya dije, todos los creyentes en Jesús tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir del amor de Cristo y de su salvación. Pero hay hermanos que poseen este don, el don de evangelista, extraordinario, que cuando los no creyentes lo escuchan, atienden al llamado de Dios y son abiertos sus ojos a la luz de Cristo de una forma extraordinaria. Te pregunto, ¿cuál es tu don o tus dones? Dios quiere usar tu vida para bendición y que colabores de manera específica en el desarrollo de la iglesia hasta que el Señor venga.
Seguimos orando por ti para que descubras, consagres y desarrolles tus dones a nuestro Dios. Dios te bendiga.